Que el Señor les bendiga, amadas hermanas y hermanos, en esta preciosa noche de miércoles. Estamos ya por dar inicio en su programa Escudriñando las Escrituras. Esta noche vamos a tocar un tema que es de suma importancia para la familia, y el tema es desleal, camino al adulterio. Mire qué tremendo tema, pero que sí nos va a ayudar para que podamos como irnos ubicando realmente en lo que la voluntad de Dios requiere y en la decisión que cada uno de nosotros podamos tomar. Así es que bien, ya estamos en la marcha de su programa Escudriñando las Escrituras. Vamos a iniciar, pero me gustaría hacerlo cantándole al Señor. Vamos a escuchar un par de alabanzas y posterior nos quedamos ya tratando el tema desleal, camino al adulterio. Tremendo. Cantémosle al Señor y regresamos. Espero su venida. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Y aquel que se prepare será con él para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar, si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para mí. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para mí. Yo le alabo en la mañana, yo le alabo al mediodía, yo le alabo por las noches y también al otro día. Yo le alabo en la mañana a Jesús, yo le alabo al mediodía a Cristo, yo le alabo por la noche a mi Cristo y también al otro día. ¿Y tú por qué no le cantas? ¿Y tú por qué no le alabas? ¿Y tú por qué no le cantas? ¿Y tú por qué no le alabas? ¿Y usted por qué no le canta? ¿Y usted por qué no le alaba? ¿Y usted por qué no le canta? ¿Y usted por qué no le alaba? Por las noches y también al otro día. Yo le alabo en la mañana, yo le alabo al mediodía a Jesús, yo le alabo por las noches a mi Cristo y también al otro día. ¿Y tú por qué no le cantas? ¿Y tú por qué no le alabas? ¿Y usted por qué no le canta? ¿Y usted por qué no le alaba? ¿Y usted por qué no le canta? ¿Y usted por qué no le alaba? ¿Y usted por qué no le canta? ¿Y usted por qué no le alaba?
Cristo viene, espero su venida, y aquel que se prepare se irá con él para arriba, para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar, si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para mí. Dile no, 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 Cristo vive en mí. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, 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 subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Qué bueno, hermanos, hemos cantado al Señor. Hoy vamos a proponernos a estudiar, a meditar el tema desleal camino al adulterio. Vamos a hablar en esta noche acerca de lo que es el adulterio, lo que es la fornicación, cuáles son las consecuencias, y todo ello pues sí nos va a servir de suma importancia porque necesitamos como ir afincando nuestras vidas en el Señor. Veamos esto. En el libro, por ejemplo, de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 14 y versículo 17, Dios dice algo bien importante. En el capítulo 20 y versículo 14, dice la palabra del Señor, no cometerás adulterio. Y en el versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, oiga bien, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Mire qué interesante porque Dios a través de las Sagradas Escrituras ordena. Y en este caso nos encontramos frente a una situación que Dios ordenó al pueblo de Israel. Recordamos desde dónde viene esto. Israel estaba cautivo, eran esclavos de Egipto. Dios los sacó del cautiverio y Dios los lleva por todo el desierto para que ellos fueran a formar una sociedad. Es decir, conjunto de personas que iban a convivir, familias, una familia, otra familia, y así se iba a formar esa sociedad. Entonces era importante para Dios de que ya que las familias se iban a unir en una sola sociedad, había que ponerles como el respeto de una familia hacia otra, el respeto que debía de haber entre una persona y la otra, es decir, respetar los linderos del Señor. El Señor nos conoce bien, y en el conocimiento que Dios tiene, Dios sabe de que nosotros podemos cometer ciertos actos aberrantes. Dios sabe que nosotros podemos cometer ciertas actitudes que pueden dañar no solamente su persona, sino que otras también que nos podemos llevar de encuentro. Entonces, sabiendo Dios de que el pueblo ya iba a convivir como en sociedad, es decir, el conjunto de personas agrupadas en un solo lugar se llama familia, y esas familias también se iban a agrupar en una misma región, que es lo que le llamamos sociedad. Entonces, ya viviendo en sociedad, viviendo en pueblo, para Dios era importante de que se respetasen los unos con los otros.
Y eso es lo que se tiene hasta el día de hoy. Nosotros vivimos, por ejemplo, en grupitos de familias. Y esos grupitos de familia, diseminados en un sector determinado, a eso se le llama pueblo, se le llama sociedad. Y lo que Dios quiere, y a nosotros lo hemos ido aprendiendo como evangélicos, es que el respeto que se dé de una familia hacia otra, el respeto que se dé de una persona hacia otra, guardando los linderos mismos que Dios ha puesto para nuestra convivencia. Fíjese que tratando el tema bien puntual de lo que es la lealtad, ya vamos a ver qué es eso, con lo que es el adulterio, que son dos cosas totalmente distintas, bien diferentes, nos encauzamos en cometer ciertas acciones, nos encauzamos en cometer ciertas actitudes que nos llevan a cometer un hecho llamado pecado. Oiga bien, ¿el adulterio es pecado? Sí. ¿La deslealtad es pecado? Sí. ¿La fornicación es pecado? Sí. Entonces reconozcamos el hecho como se llama, así como tal, pecado. Lo que otros reconocen diciendo es un error, es un desliz, es una cana al aire, etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia no se llama error, en la Biblia no se llama desliz, en la Biblia no se llama cana al aire, sino que en la Biblia se llama pecado. Y al pecado hay que llamarle por su nombre. Y si es de adulterio, el pecado es de adulterio. Si es de fornicación, el pecado es de fornicación. Si es de deslealtad, el pecado así se llama. Aquí no es cuestión de error, desliz, se llama pecado. Y el pecado tiene su nombre por el cual se reconoce dependiendo de la acción que se haya cometido. Fíjese bien, ¿qué dice Dios al respecto? Dios afirma que este asunto es cuestión de lealtad. Y para ello, veamos entonces lo que dice en el libro de Malaquías, en el capítulo 2 del libro de Malaquías, allá en el versículo 14, vamos a encontrar que dice Dios, oiga bien, han sido desleales contra sus esposas. Veamos lo que dice Malaquías. En el libro de Malaquías, capítulo 2, que está al final del Antiguo Testamento, capítulo 2, y en el versículo 14, dice el Señor, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido, dice la Biblia, desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mire qué tremendo. ¿Cómo se origina, por ejemplo, ese matrimonio? Entramos con el noviazgo, que es la antesala, y el noviazgo nos lleva a la realización del matrimonio, de donde se funda la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, según Malaquías capítulo 2 y versículo 14, que ese matrimonio es un pacto que hacen los cónyuges. Ese es un pacto. Entonces, cuando el Señor habla al respecto, dice, contra la cual, dice, has sido desleal. Esto es cuando una persona que habiendo pactado con su esposa, con su esposo, tiene un pecadillo por ahí de adulterio, por otro lado, entonces el Señor le llama a eso ser desleal. Le llama el Señor a eso traición. O sea, es que el matrimonio no es ni para tapar el sol con el dedo, no es ni para que la sociedad diga, wow, se casó, sino que el matrimonio es un pacto que se hace entre los cónyuges. Ese es un pacto de fidelidad, ese es un pacto de entrega del uno al otro, es un pacto de lealtad. Entonces, en el libro de Malaquías, capítulo 2 y versículo 14, el Señor dice entonces que ha habido deslealtad en contra de la esposa. Cuando cometemos, por ejemplo, el pecado de adulterio, es una falta de lealtad y eso es pecado, es una traición. Y no es una traición para la esposa o para el esposo, es una traición para Dios.
Es una traición para su familia, es una traición para usted mismo, es una traición para la congregación misma. Mire que es una situación que uno cree de que, cometí un desliz, perdóname, le dice el cónyuge al otro, vaya, te perdono, pero eso no queda así. Hay que tener eso bien en cuenta. También podemos decir con respecto a esto, de que Dios afirma que este es un asunto espiritual. Y ahí mismo en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, oiga esto, versículos 15 y 16, dicen las Sagradas Escrituras. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundado, en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entonces, en primer lugar, Dios afirma que es un asunto de lealtad, lo dice Malaquías 2:14. En segundo lugar, dice el Señor que es un asunto espiritual. Por eso dice, cuídese en su espíritu y no sean traicioneros. Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16. En este sentido, también Dios afirma que es un asunto de carnalidad. Es un asunto de carnalidad. Y en el libro de Gálatas, cuando el apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Galacia, en el capítulo 5, por ejemplo, y en el versículo 19, el apóstol San Pablo dice que son manifiestas las obras de la carne, las que son, fíjense bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y de ahí dice idolatría, hechicerías y todo lo demás. Póngale atención a esto. El apóstol San Pablo afirma que es un asunto de carnalidad. Primero dijimos que la deslealtad, la traición, el adulterio es un asunto, según Malaquías 2:14, de ser leales. Y según siempre Malaquías 2:15 y 16, es un asunto espiritual. Fíjese bien. Y en Gálatas capítulo 5 y versículo 19, dice también que es un asunto de carnalidad. Por consiguiente, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 19, dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Y fíjese que, curiosamente, analizando estas obras de la carne, comienza con 4 que tienen un factor en común. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas 4 obras de la carne que el apóstol San Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y versículo 19 tienen un factor en común. El adulterio y la fornicación es una relación sexual ilícita. La inmundicia y la lascivia los llevan precisamente al cometimiento de esa acción o de esa relación ilícita de carnalidad. Fíjese cómo van las cosas. Ahora bien, veamos, hablando siempre de la opinión de Dios con respecto a este tema. El Señor Jesucristo dice en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el Señor Jesucristo dice, cualquiera pues que mira a una persona y la codicia, oiga esto, en Mateo, o sea, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, el Señor Jesucristo está diciendo que esta es una situación de codicia. Veamos entonces, Mateo capítulo 5 y versículo 27. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Diré que es complicado este asunto. Para el Señor Jesucristo, esta es una cuestión de codicia, con solo que se crea en el corazón. Usted mira, codicia, la codicia que nace del corazón nos lleva precisamente al cometimiento del adulterio. Y el Señor Jesús se puso más estricto en esto.
Porque en el Antiguo Testamento se viene hablando de adulterio, es decir, la relación con una persona que no es su esposa o su esposo. Pero Jesucristo fue más allá. Para Jesucristo el adulterio no es llegar a la relación carnal o sexual entre personas de diferentes matrimonios. Para Jesucristo el pecado de adulterio es únicamente sin necesidad de llegar a la relación carnal, con solo que vea y con solo que codicie. Dice que ya cometió adulterio con ella. Si seguimos buscando en el libro por ejemplo, en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 15 y en el versículo 18, vamos a ver que para Jesucristo este es un asunto que proviene del corazón. Capítulo 15, versículo 18. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces estos actos de deslealtad, de adulterio, de fornicación, también son asuntos que salen del corazón. ¿Por qué? Porque él dijo que del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, y así sucesivamente el Señor nos enseña a través de este capítulo 15 de Mateo que realmente todo eso se aglutina en nuestro ser y que de ahí pues se da a luz el pecado. Vamos a ver, ¿qué es entonces el adulterio? El adulterio proviene del latín adulterare, que significa viciar, falsificar algo, cambiar naturalezas, ¿ok? Todo eso significa adulterar, ¿verdad? Viciar, falsificar algo, cambiar la naturaleza de Dios. Y fornicación, del griego porneia, que dice que es toda forma de perversión sexual, oiga bien, que altere el orden de Dios. Oiga esto. Entonces de aquí vamos a asegurar una cuestión, que el adulterio es una cosa y la fornicación es otra cosa. Dicho así más explícito, vamos a decir entonces que el adulterio es la relación sexual de una persona con otra persona que sea diferente a la de su cónyuge. Es decir, una persona casada que tenga relaciones con otra persona comete adulterio. Así de fácil. Y la fornicación es la misma relación sexual que se da, pero en personas que no se han matrimoniado. Hay muchos que nos juntamos, ¿verdad? Y decimos, no, es que es para mientras. Ya lleva 5, 10 hijos, cipotes, guirros, como quiera llamarles, niños, y todavía están diciendo, es que todavía no, es que es para mientras. Hay mucha gente que así se une y hacen vida en común y ahí están. Pero bien, si no han llegado al cumplimiento de la palabra, porque el apóstol San Pablo los mandó a casarse, si solamente se juntan a vivir así como tal, a eso se le denomina fornicación. Y también la fornicación, ya dijimos que es toda perversión sexual que altera el orden de Dios. Así de fácil. Y en cuanto al adulterio, es la misma relación sexual, pero se da entre una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Entonces, esas son las diferencias que podemos enmarcar para poder determinar un pecado del otro pecado. Fíjese bien. ¿Cómo podemos discernir este pecado? ¿Cómo podemos verlo realmente? ¿Cómo podemos hablar de él? ¿O cómo se palpa o cómo se puede predecir, por decir algo? En primer lugar, cuando los pensamientos que llegan a nuestra mente son negativos acerca del cónyuge. Hay muchos pensamientos. Usted está casado, usted tiene su cónyuge, pero de repente las condiciones de relaciones personales cambian entre los cónyuges, que ya no me gusta esto, que ya no me gusta lo otro, que el comportamiento que el cónyuge tiene no me satisface, y comenzamos a tener esos pensamientos negativos acerca del cónyuge. Cuando eso se da, entonces se da pie
a que tal vez lo que no está funcionando bien dentro del seno familiar, el hombre trata de buscarlo fuera de ese seno familiar. Eso es bien peligroso, porque la satisfacción en todas las áreas entre los cónyuges no se está dando, no se está procurando. Entonces ahí empezamos a tener pensamientos negativos, que ya no me gusta esto, ya me caes mal, lo otro no me satisface, y eso está dando pie a predisposición precisamente de un acto o de una relación que se pueda tener fuera del seno familiar. ¿Okay? Otra situación que también puede influir son esas comparaciones incorrectas que podemos hacer. Eso se comienza a degenerar en cuanto a las conductas o al tratamiento que se dan a veces entre las parejas. Y esos comportamientos incorrectos de trato, donde ya empezamos como a tratar mal a la pareja, a decirle a la mujer que tú no sirves, o decirle al marido es que tú no sirves, y empezamos a compararlos. Mira fulano de tal, mira mengano de tal, mira el esposo de la fulana, mira la esposa de fulano cómo es. Eso no es conveniente, que empecemos a hacer comparaciones con otras personas. Su esposo es tal como es, su esposa es tal cual es, y así nos la dio Dios. O si se puede mejorar, claro, en el Evangelio se mejora, por supuesto, pero no estemos haciendo comparaciones que vayan pues en deterioro de esa relación conyugal. También podemos hablar de los deseos impuros. Es decir, hace un par de ocasiones hablaba acerca del tema del pensamiento, y en realidad lo que se aglutina en nuestro ser, porque dice la Biblia que del corazón salen los malos deseos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos deseos impuros se pueden aglutinar en nuestras mentes, nuestros pensamientos, y eso puede traer como consecuencia entonces la deslealtad para con el cónyuge como tal. Esos deseos que se aglutinan en nuestras mentes, pecaminosos, impuros, pecadores, que luego de que los tenemos ahí almacenados, sale a luz, por supuesto, ese deseo, y entonces caemos en la desgracia del pecado como tal. Y la otra, que son provocación de situaciones comprometedoras. A veces con personas, por ejemplo, no es mi cónyuge, pero tal vez estoy provocando una relación en esta persona ya con temas comprometedores, que realmente eso nace muchas veces de la misma confianza que uno va creando con personas que no son nuestro cónyuge, por ejemplo. Que tengamos más confianza con la gente de afuera, máxime uno de hombre con una mujer que no sea su esposa, que se van creando amistades, acercamientos, que uno ya va pues contándole situaciones personales, que hay esposas que cuentan sus problemas de relaciones sexuales a otras personas, y peor, a otros hombres. Por ejemplo, es que él es mi amigo, en él confío. Ahí hay que tener mucho cuidado para no crear una provocación de una situación que al final resulte comprometedora. Esto es bien peligroso. Fíjese bien, hay señales de seducción. Y en el libro de los Proverbios encontramos una vasta colección de artículos y versículos que nos hablan sobre esta situación. El libro de los Proverbios es bien rico en sabiduría. Y fíjese que solamente del libro de los Proverbios vamos a sacar un sinfín de versículos que nos van a llevar a encontrar esas señales que pueden ser seductoras y que nos pueden llevar a ese cometimiento del pecado de adulterio o del pecado de la fornicación. Fíjese bien. Por ejemplo,
En el capítulo 5, en el versículo 3, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Fíjese bien. En el capítulo 6 y versículo 24, dice la Biblia, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de su lengua, de la mujer extraña. Esto es en el libro de los Proverbios. Son señales de seducción. Es decir, si volvemos otra vez al capítulo 5 y versículo 3, dice que los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar, dice, es más blando que el aceite. Hay mujeres, y no mujeres, solo mujeres. Hay hombres, es decir, el ser humano tiene esa agilidad en provocar seducción a través de la falsedad. Y dice que los labios de la mujer extraña destilan miel. Y ahí vamos a meter al hombre también. Los labios del hombre extraño destilan miel. Es decir, mediante palabras melosas se puede provocar la necesidad y caer en la seducción para luego dar paso a lo que es el acto del adulterio. Mire qué tremendo. Hay que tener mucho cuidado. Uno debe de ser como así precavido en las cosas que uno habla y con quién las habla. Porque muchas veces uno para el cónyuge ya no hay piropos, ya no hay enamoramientos, ya no. Ya con el cónyuge son raros las parejas que todavía se enamoran. Pero muchas veces nosotros somos más atentos, somos más elocuentes con la persona que no es nuestro cónyuge. Oiga eso, habemos hombres que con la mujer somos tirantes, pedantes. No, pero con la compañera de trabajo, con la vecina, con la hermana de la iglesia, ¿por qué no decirlo? Somos melosos. Hasta la voz cambiamos. Mire qué tremendo. Entonces tengamos mucho cuidado. O que alguien nos diga, mire, qué simpático, ¿verdad? Mire, qué simpática. No, eso no es cierto. Esas son palabras melosas que son señales de seducción. También la importunidad y los excesos pueden traernos riesgos de poder caer en esas condiciones de seducción. Y eso es bien peligroso. Veamos lo que dice el capítulo 7 en el versículo 5. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Hay que tener mucho cuidado. Luego en el capítulo 13 y en el versículo 21 también dice lo siguiente. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Qué maravilloso, ¿verdad? Si usted se da cuenta, bueno, la Biblia ricamente nos enseña a ser listos, prudentes, a tener cuidado. Porque de repente nos gustan que nos hablen bonito, fíjese. Nos gustan que nos digan que estamos simpáticos, que usted es bien listo, usted es bien bonito, usted es bien bonita. Todas esas cosas nos gustan. Entonces, si nosotros no le ponemos atención a esa situación, esas señales nos pueden llevar a una seducción, que eso nos puede dar paso a resbalar para un pecado de adulterio. Ahora, el capítulo 7, en el capítulo 7 de Proverbios y versículo 14, dice, sacrificios de paz había prometido hoy y he pagado mis votos. Fíjense bien. Y luego dice, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Yo creo de que conociendo realmente lo que la palabra del Señor nos enseña y cayendo nosotros en este tipo de flagelo, realmente no es porque Dios no lo haya advertido. Lo que sucede es que hay que tener cuidado con esos detalles que se personalizan en cuanto a una relación
en cuanto a una amistad y una relación con una persona que no sea realmente nuestro cónyuge. Hay que tener mucho cuidado. En el capítulo 7, versículo 7 dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Por qué, conociendo la Biblia, por qué sabiendo que esto es pecado, por qué cometemos estas acciones? Aquí lo dice, capítulo 7, versículo 14, ¿verdad? Aquí lo dice, en el capítulo 7, versículo 7, perdón. Aquí lo dice: vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Por qué caemos en este tipo de error? Por falta de entendimiento. 1. 2, porque nos gustan las palabras melosas. Porque los excesos también nos pueden llevar a hacer caer precisamente en una condición como tal. ¿Ok? Y mire qué tremendo es esto. En el capítulo 7 y versículo 19 dice: porque el marido no está en casa, se ha ido de largo viaje. Es bien tremendo porque aquí quizás se menosprecia realmente la condición del cónyuge. La condición del cónyuge. Es decir, porque en el libro de los Proverbios siempre, cuando habla de la mujer virtuosa, por ejemplo, al final del libro de los Proverbios, allá en el capítulo 31 en adelante, habla acerca de la mujer virtuosa y dice: su marido está en ella confiado, dice. Hay mujeres que dando la vuelta el marido, por ejemplo, ellas también, pero no crea que van a visitar aquí. No, otra cuestión. Entonces, las condiciones prácticamente que se prestan, que se consideran, en las cuales se puede aprovechar ese momento de pecar, y entonces ahí es donde viene pues el enemigo con señales de seducción a ocupar prácticamente los espacios, aprovechando los espacios como para poder aprovecharlos en el pecado. Así es que realmente todo esto también sucede porque hay carencia de escrúpulos. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 13 del libro de los Proverbios, dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple, es ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos, dice, de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. Aquí hay carencia de valores, carencia de escrúpulos. Es decir, por un lado, una de las partes seduciendo, y por otro lado, la otra parte cae seducida. Falta de conocimiento, falta de valores, falta de escrúpulos, falta de temor a Dios. Y entonces por ahí vemos que se van desarrollando todo este tipo de señales que pueden llevar a una condición realmente terrible. Ahora, nosotros podemos realmente vencer esto si no nos descuidamos. Es decir, si andamos atentos. Mire, uno tiene que ser escurridizo, huraño. Uno debe de ser desconfiado. Tenga cuidado. No permitamos que los momentos sean propicios para caer en una situación como tal. No permitamos de que las circunstancias sean las propicias para caer en una situación de pecado como esto. Digo esto porque a veces las circunstancias pueden prestarse para llegar a una situación como tal. Es decir, cuidémonos. El hombre que se cuida anda con su esposa, no sale solo. La mujer que se cuida siempre está al frente de su familia, con su esposo, con sus hijos. Es decir, procurar no darle la oportunidad
al enemigo para como poder acceder a este tipo de situaciones. Y yo siempre lo he aconsejado. Cuando salgamos, por ejemplo, como evangélicos salimos, visitamos, no salgamos solos. En la medida que para eso tenemos, por ejemplo, familia. Está el cónyuge, están los hijos, para que no le demos la oportunidad al enemigo de poder sobrepasarse sobre nuestras vidas. Porque el problema que se puede generar en nosotros es que nos creemos fuertes. Es que nos creemos que, no, es que yo caiga en esto, que yo peque. No, no puede ser. Ahí está el error. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes y creemos que podemos vencer el pecado. No, mejor quítese, mejor apártese, mejor váyase. Y no esté diciendo, no, es que yo no ando pensando en eso. No, por eso, usted no anda pensando en el pecado, el diablo sí. El diablo anda detrás viendo como león rugiente, dice la Biblia, viendo a quien devora. Pero ¿podemos triunfar? Sí podemos triunfar. Sí se puede. ¿Cómo? O sea, es decir, tener conciencia de dicho pecado y arrepentirse. El apóstol San Pablo escribía en la segunda carta a los Corintios, vamos a buscar acá, segunda carta a la iglesia que está en Corinto. El apóstol San Pablo en el capítulo 7, veamos capítulo 7, y en el versículo 9 y 10 dice, oiga bien, ahora me gozo no porque hayan sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. ¿Qué le parece? ¿Cómo triunfar con esto? Tener conciencia del pecado y arrepentirnos de ese pecado. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, tener esa determinación de no pecar contra Dios. Eso, veamos por favor en el libro de Génesis. Vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 39, del libro de Génesis, capítulo 39 y versículos 7 al 9. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que yo haga en casa, ya que ha puesto, dice en el versículo 8, y ha puesto en mí todo lo que tiene. ¿Ah? ¿Qué estaba pasando acá? La mujer de Potifar detrás de José quería tener adulterio, quería tener relaciones con él, pero él tomó la determinación de no pecar contra Dios. Y él le dijo a la mujer, no señora, le dijo, mi amo Potifar ha puesto toda la confianza en mí. Y por consiguiente, dice José, yo no le voy a fallar a mi amo. Entonces, porque sabía también José de que fallándole a su amo, óigame, primero le fallaba al Señor. Y esto sí es fatal. Y por eso es que él tomó la determinación de no pecar en contra del Señor. Qué maravilloso realmente cuando en nosotros mismos, sin necesidad de que pensemos me van a ver, qué van a decir, no interesa eso. Lo importante es qué dice Dios y que nosotros tengamos esa convicción realmente de que a quien le podemos fallar es a Dios. Y le voy a decir algo, el pecado de adulterio nunca termina bien, el pecado de fornicación nunca acaba bien. Siempre termina muy doloroso. ¿Por qué? Pecando en el adulterio, nos llevamos de encuentro a la familia, hogares se deshacen, hasta la muerte, hasta la cárcel, los hijos quedan en desamparo. Mire, es una situación tremenda. Es una situación que no crea de que ya cometió el pecado de adulterio, lo perdonó la esposa, qué bueno, ya lo perdonó. No, si eso sigue.
Imagínense que cuando hay un pecado de adulterio y como producto de ese adulterio se procrean hijos fuera del matrimonio, esa situación le va a seguir. Vienen los descuentos de procuraduría, viene la exigencia de la otra mujer, que pasa con mis hijos, la exigencia de su esposa, mira hoy que le estás dando al otro, no me das a mí. ¡Wow! Es una situación totalmente seria, difícil, de la cual los que ya están metidos o inmersos en ese problema podrán decir, sí, hombre, tiene razón. Mejor me hubiera quedado quieto y aquí estuviese bien. Sale más barato. Sale más barato, por ejemplo, aportar para mi casa, para mi esposa, para mis hijos, que aportar para otra casa, para otra señora, para otros hijos, que también pueden ser míos, pero la situación se vuelve bien difícil. Los reclamos de la señora de mi esposa, los reclamos de la amante, ¡wow! No, pensemos. Y nuestros hijos se trauman también. Pensemos, un producto de un adulterio puede llevarnos a un divorcio. Se destruye el matrimonio. Nuestros hijos quedan a la deriva. Son criados por otro padrastro, por una madrastra, por alguien que no es el padre biológico. Son traumas, hogares deshechos. Como ve usted, un simple acto de adulterio nos puede llevar a circunstancias totalmente, ulteriores, consecuencias graves. Pensémoslo. Por eso es que José tomó la determinación de no pecar. En el libro de Job, capítulo 31, y en el versículo 1, dice, hice pacto, oiga esto, qué maravilloso, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Oiga esto, porque ¿qué galardón me dará de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? El versículo 4 dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Ese es el problema. El problema es de que Dios todo lo mira, todo lo sabe. Dice, él cuenta mis pasos. Dice, o sea, va el Señor viendo cada una de las cosas que nosotros hacemos. No es fácil, amados, no es fácil. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tener determinación. Es decir, que nadie le ande diciendo, no lo haga. No, usted debe tener determinación, tener mucho cuidado con relación a este tipo de relaciones, ¿verdad? Entonces, para ello, pues procuremos no proveer para la carne. Oiga bien, no provea para la carne, provea para el espíritu. En el libro de los Romanos, capítulo 13, oiga esto, en el versículo 13 dice la palabra del Señor, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué le parece? Todo está aquí, mire. Desde mi corazón, mi pensamiento, mi ser, todo está aquí. Lo que yo aglutine acá, lo que yo guarde acá, esto es lo que sale a luz. Entonces, no proveamos para la carne, sino que proveamos para el espíritu. Para que cuando andemos con una conciencia limpia delante del Señor, vamos a tener la capacidad de tener esa determinación que tuvo José y no caer en ese pecadillo. Debemos entonces nosotros de proveer para el espíritu y no para la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Hay que tener muy en cuenta, hay que tener mucho cuidado en esta situación. En este sentido, entonces, podemos ver, oiga bien, que esto nos puede llevar a mantener una vida espiritual, ¿verdad? Que esté fuerte en el Señor. Otra de las formas que podríamos nosotros como salir adelante es ocuparse en la obra del Señor, ¿sí? Y una que es bien importante es cultivar el amor conyugal.
Yo creo de que en el libro de los Proverbios podemos encontrar algo que es bien maravilloso. Quiero que le ponga mucha atención en el capítulo 5 del libro de Proverbios. Fíjese bien, versículo 15. Estoy diciendo de que una de las formas como para poder vencer este flagelo del adulterio es cultivar el amor conyugal. Oiga esto, capítulo 5, versículo 15, dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Una pregunta, versículo 17, dice: sean para ti solo y no para los extraños contigo. Versículo 18, sea bendito tu manantial, oiga esto, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan siempre, y en su amor, dice, recréate, oiga bien, y en su amor recréate siempre. Qué maravilloso, ¿verdad? Realmente, como dije hace un momento, acá en la Biblia nosotros encontramos de veras una palabra que nos da vida, porque esto es vida. Haciendo la voluntad del Señor tenemos vida, pecando tenemos muerte. Eclesiastés en el capítulo 9 y en el versículo 9 dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Mire lo que dice Eclesiastés, versículo 9, capítulo 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Mire, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Es decir, que para poder evitar este tipo de situación, cultivemos, seamos cariñosos, tratemos bien, cultivemos. Antes yo decía esto, siempre lo digo, cuando andamos de novios somos bien cariñosos, hasta nos pasamos y por eso pecamos, cayendo en fornicación. Y cuando ya estamos casados, se van las atenciones, se van los cuentazos hacia la muchacha, se va todo. Y entonces ya decimos, es mi mujer, y hay mujer, es mi marido, y lo vemos así, como cero a la izquierda. Cultivemos. Dice la Biblia que el amor nunca deja de ser, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces cultivemos el amor conyugal. En la relación que hay entre los cónyuges, esa relación de sexo, esa relación que se da, es una relación santa porque se da dentro de ese parámetro del Señor entre casados. Pero cuando ya tenemos una relación sexual fuera de nuestro matrimonio, es una maldición, es un pecado, es algo que no se va a quedar sin recompensa. Y si usted echa un vistazo a la redonda, se va a dar cuenta de que todos estos pecados de traición, de deslealtad, de adulterio o de fornicación, fíjese bien, siempre van a llevar consecuencias gravísimas. Siempre. Unos llegan hasta la cárcel, otros enfermos con, por ejemplo, con enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, y cuantas más que se pueden dar, que son producto prácticamente, el SIDA, que es la respuesta al pecado como tal. Bueno, ya dije, la enfermedad, la cárcel, se destruyen los matrimonios, nuestros hijos sufren las consecuencias. Nunca nos va a llevar a cosa buena. Y si esto fuera poco, como dije hace un momento, después ya se crea otra familia fuera de mi familia, ya hay pugna con aquella familia, que aquellos son tus hijos, estos no son los tuyos. El dinero no le alcanza, tiene que mantener 2 hogares, y no crea de que solo este mes, 2 meses, no. Una situación que no le va a permitir, que no le deja. Es decir, no hay reposo a partir de ahí. Pensémoslo.
Porque en la medida de que nosotros cultivemos el amor conyugal, vamos a estar felices con la pareja, no vamos a tener necesidad de pecar en lo absoluto, ¿verdad? Así es que recuérdese, sin santidad nadie verá al Señor. Y otra cosa que quiero que le quede grabado en su corazón, piense mucho. 30 segundos de placer sexual, oiga bien, lo va a llevar a una eternidad de padecer. Mire qué tremendo esto. ¿Por qué digo 30 segundos? Porque según la ciencia, ese placer sexual que lo lleva a la máxima expresión de la sensación que se produce, dura 30 segundos. 30 segundos. Pero esos 30 segundos pasados de ahí, ¡pum!, viene un declive, una tristeza, un sentido de culpabilidad. Se agarra del pelo y dice, wow, cuando viene a reaccionar, después de todo el emocionalismo carnal que se da, y al final de todo eso, podemos llegar a una eternidad de padecer. Le digo una eternidad porque imagínese caer en el infierno, caer en la cárcel, caer en condiciones económicas, caer en destrucción del matrimonio, o sea, el divorcio, los hogares se deshacen, nuestros hijos a la deriva. Ese pecadillo de 30 segundos que se llama adulterio nos lleva a unas repercusiones gravísimas. Piénselo, amado, piénselo. Vamos a llegar hasta acá. Queremos agradecer su atención. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Alabo tu nombre, Señor, por la palabra que nos has dado, por la enseñanza. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles, a ser leales, a estar, Señor, dentro del marco que tú mandas, para que nuestras familias sean de bendición, para que nosotros seamos de bendición, para que nuestros hijos también adquieran bendición. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Bendice cada familia, grande y poderosamente, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Bien, amados, que el Señor les bendiga. De veras que ha sido un placer, un gusto estar con ustedes este nuevo miércoles con este precioso tema. Tengamos cuidado, vivamos lo que la palabra enseña y vamos a ser más que vencedores. Amén. Dios les bendiga a todos y la paz de Jesús gobierne sus vidas. Amén.